Un saludo para todos ustedes. Gracias al Señor podemos esta mañana comunicarnos de nuevo por estos medios tecnológicos que Dios nos ha dado. Todavía continuamos padeciendo la plaga del coronavirus y esta plaga nos ha obligado a hacer nuestro curso de introducción al Antiguo Testamento de esta manera virtual. Somos la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios. Este es su instituto bíblico. Yo soy Sergio Ruiz y este es nuestro curso Introducción al Antiguo Testamento, o mejor, un panorama cristocéntrico del Antiguo Testamento o efecto Emaús. Pasión por Cristo desde el Antiguo Testamento. Y esta es la lección número 9 de nuestro curso. Vamos a comenzar, como siempre, con un breve repaso. La repetición de estas verdades que hemos estado aprendiendo nos es provechosa. Vamos entonces a un breve repaso acá en la pantalla. Nuestro curso Cómo amar el Antiguo Testamento comienza con unas reglas básicas de interpretación. Aquí en las reglas básicas de interpretación, Biblia con Biblia, texto en contexto, claro o oscuro, literal o figurado, les he colocado una tarea. Ustedes deben leer en un libro que se llama Hermenéutica e Introducción Bíblica de E. Lount, un libro que les mandé a su WhatsApp, y ahí deben leer los capítulos 13 al 15, que trata sobre figuras retóricas. Ahí están todas las figuras retóricas. Nos ayuda a entender mucho mejor la diferencia entre lenguaje literal y lenguaje figurado. Entonces ya saben que allí tienen una tarea que deben cumplir para el curso. El resto de las reglas de interpretación ya las hemos repetido mucho y creo que ya ustedes la están aplicando en su experiencia diaria de lectura de la Biblia. Nuestro siguiente elemento descubre el protagonista del Antiguo Testamento. El pacto davídico, segundo de Samuel 7 del 8 al 16, Dios promete a David un lugar eterno, un reposo eterno y un rey eterno. Helo aquí, este es el protagonista del Antiguo Testamento, un rey eterno, el hijo de David. Toda la estructura del Antiguo Testamento es para preparar la venida del rey eterno. Luego de descubre su protagonista, la siguiente clave de interpretación es, después de que descubre su protagonista vienen las claves de interpretación, que son tres claves: la clave del reino, la clave de pactos y la clave de tipos. Reinología, pactología y tipología. Reinología, ya hemos visto hasta la saciedad qué es el reino de Dios, cuáles son las 4 etapas del reino de Dios: reino patriarcal, reino nacional, reino espiritual o invisible y reino eterno. Luego la clave de pactos, la teología de los pactos, ya hemos visto eso bastante. Y luego qué es la tipología y algunos tipos que están en toda la Biblia y los tipos que están dentro de los pactos. En los pactos hay una tipología muy importante, una correlación entre el mediador del pacto y Cristo. Adán y Cristo, Noé y Cristo, Abraham y Cristo. En el pacto mosaico hay demasiados tipos, por eso no coloqué una diapositiva. Moisés y Cristo, Moisés es un tipo de Cristo, pero todo el pacto mosaico en general es tipológico. Y luego el pacto davídico, hay una relación tipológica muy importante entre David y Cristo. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con pactología. Tipología. Tipología. Todo termina en el nuevo pacto, que es un pacto de purificación. Los corazones deben ser purificados para iniciar la nueva etapa del reino, que es el reino espiritual. Aquí estuvimos viendo que hay una manera diferente de interpretar el Antiguo Testamento a lo que conocemos como teología de los pactos, y se conoce como dispensacionalismo. Y aquí tienen otra tarea. Les envié a su WhatsApp un libro que se llama Teología Contemporánea en el Mundo. Teología Contemporánea en el Mundo. Y en ese libro debieron de haber leído el capítulo 17, que trata sobre la historia y el contenido del dispensacionalismo. Es importante que ustedes lean esta otra forma de interpretar el Antiguo Testamento y la conozcan y la comparen
con la forma clásica, que es lo que se conoce como teología de los pactos. Así que aquí tienen otra tarea: leer el capítulo 17 del libro Teología Contemporánea en el Mundo, que ya les envié a su WhatsApp, el capítulo 17 que trata sobre el dispensacionalismo, y ustedes deben saber identificar las principales características del dispensacionalismo. Muy bien, esto lo vimos la semana pasada, es lo que les estoy diciendo, dos formas de ver el Antiguo Testamento: una se llama teología de los pactos, es la clásica, la histórica, y otra se llama dispensacionalismo, que es más bien reciente, a partir de la mitad del siglo XIX. Muy bien, en la última clase que vimos descubre un plan tremendo para el Rey Eterno. Ya estamos viendo cómo el Antiguo Testamento comienza a desplegar todo su contenido en función del Rey Eterno. Y en los primeros versículos de Génesis 1, del 1 al 5, se nos muestra cómo Dios no solamente hace las primeras etapas de sus actos creativos, cómo crea el mundo, sino también a través de esa creación nos está hablando del plan de manera general. Vimos cómo en Génesis 1:1 es un sello de posesión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, abarca todo. Dios creó todo lo que existe y es el dueño absoluto de todo lo creado. Y luego en los versos 2 al 5, hay 4 principios que son el fundamento del plan de Dios, que son el principio de progresión, el principio de control absoluto, el principio de polarización. Recuerden la lucha entre la luz y las tinieblas. Al final del plan habrá una separación entre la luz y las tinieblas. Estos 4 principios en Génesis 1, del 1 al 5, es una descripción general del plan y a su vez un fundamento para todo lo creado. Todo en el plan de Dios se realizará de forma progresiva, bajo un control absoluto de Dios, en una tremenda polarización, y habrá al final una separación entre el bien y el mal. El bien y el mal serán separados. Pero esta no fue la última clase. Ahora que recuerdo, nuestra última clase fue la misión del Rey Eterno. Descubre la misión del Rey Eterno. Pasamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, un pasaje supremamente importante, porque aquí ya se nos describe en forma directa el plan con relación al Rey Eterno. ¿Cuál es la misión de ese Rey Eterno? Y ese Rey Eterno, aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15, se describe su misión, y la misión es destruir a la criatura angélica que introdujo el mal y a su vez introdujo la destrucción en el reino de Dios. Este pasaje es demasiado importante, todos ustedes deben saberlo de memoria y deben entenderlo muy bien. Y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer Eva, entre tu simiente, los hijos de Satanás, y la simiente suya, los hijos de Eva. Un hijo de Eva, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta expresión, te herirá en la cabeza, de un hijo de Eva, o sea, Jesús, la simiente de Eva en singular, lo mismo que la simiente de Abraham en singular, es la misión del Rey Eterno. Te herirá en la cabeza. Y en este pasaje vimos 3 cosas. Vimos la necesidad del Rey Eterno. La necesidad del Rey Eterno es la presencia de Satanás y la destrucción que éste ha causado al reino de Dios. Vimos la identidad del Rey Eterno. La identidad del Rey Eterno está establecida en un hijo de Eva, y vimos que hay 2 simientes sobre la faz de la tierra. La simiente de Caín, es decir, una humanidad que no recupera la imagen de Dios, y la simiente que viene por la línea de Abel o Set, que es la simiente de los hijos de Eva que recuperan la imagen de Dios. La identidad del Rey Eterno es un hijo de Eva que nace por la línea de Abel y Set, y él es el que ejecutará esa misión que le dio su Padre Eterno. La necesidad del Rey Eterno, la identidad del Rey Eterno y la misión del Rey Eterno. La misión del Rey Eterno. El Antiguo Testamento nos muestra esa misión. Isaías 53 nos muestra que Él destruirá la cabeza de la serpiente muriendo como un sustituto, muriendo en expiación. Hebreos 2, 14 y 15 nos muestra claramente que por la muerte
por la muerte, Cristo destruirá a Satanás. Apocalipsis 20:10 nos muestra ya la forma como se ejecutará en el final de los tiempos. Esta misión llegará a su plena completación. Muy bien, ahora sí vamos a avanzar. En el día de hoy vamos a ver, esta es la forma final, cómo se recrea el reino de Dios, cómo se recrea el reino de Dios. El Rey Eterno primero recrea las almas de los elegidos, luego recrea sus cuerpos después de permitir su muerte en la resurrección y finalmente recrea la tierra en su segunda venida. Entonces la misión del Rey Eterno es recrear el reino de Dios. Ahora sí estamos en la clase del día de hoy. Esta clase nos habla sobre el arco iris y el Rey Eterno. Estamos avanzando en nuestro estudio del Antiguo Testamento y llegamos a Génesis, en su capítulo 8, la sección que trata sobre Noé, el pacto de Dios con Noé. Y aquí vamos a mirar este punto tan importante: descubre el arco iris y el Rey Eterno. Ya usted sabe quién es el protagonista, ya sabe los fundamentos del plan, ya sabe la misión, y ahora vamos a ver cómo Dios hace que sea posible el cumplimiento de la misión del Rey Eterno. Y en este punto, el pacto de Dios con Noé, vemos lo importante que es que Dios preserve la tierra para que el Rey Eterno, la tierra y todo lo que hay sobre ella, para que el Rey Eterno pueda cumplir su misión. Vayan conmigo en sus Biblias a Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22. Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22, y allí estaremos en nuestra lección del día de hoy. Vamos a leer nuestro pasaje, Génesis 8, 21 y 22. Dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. El contexto de nuestro pasaje, Génesis 8, 21 al 22, el contexto es el primer juicio universal, el diluvio. La maldad del hombre fue transmitida desde el pecado de Adán a toda la humanidad, es decir, lo que llamamos pecado original, la transmisión de el pecado y sus consecuencias de Adán a toda la humanidad. Pero una vez después de que Adán pecó y se transmitió el pecado a su descendencia, no se ve muy claramente esa maldad hasta que Caín mata a su hermano. Cuando Caín mata a su hermano, se comienza a ver realmente que la descendencia de Adán recibió toda esa maldad. Pero cuando vemos las generaciones sucesivas después de Caín, después de Abel, que se van desarrollando en dos líneas, la línea de Caín y la línea de Set, dos humanidades, los hijos de Satanás y los hijos de Eva, se va viendo cómo la maldad del ser humano progresa a niveles insoportables para Dios. La maldad del ser humano progresa, la maldad del ser humano avanza. La maldad en el ser humano no es algo estático, la maldad es algo progresivo, y a medida que avanza la vida de un hombre, también la maldad avanza con él. Y a medida que avanza la historia de la humanidad, también la maldad avanza con toda la humanidad. Entonces, cuando avanza la maldad del hombre hasta estadios que son insoportables para Dios, Dios envía un juicio. Dios envía un juicio para destruir la tierra porque la maldad de los hombres se hizo insoportable ante sus ojos. Y ese juicio es el primer juicio universal, el juicio del diluvio. Pero como Dios prometió salvar a la humanidad y no condenarla, Dios escoge a un hombre descendiente de la línea de Set, un hombre descendiente de la línea de los hijos de Eva, y hace un pacto con él, el pacto noético. Y en ese pacto Dios preserva la humanidad y preserva la tierra, a fin de dar tiempo, espacio, oportunidad, para que el Rey Eterno pueda venir y salvar a una nueva humanidad.
Ese es el contexto de nuestro pasaje. Cuando nosotros leemos nuestro pasaje, ya ha ocurrido el diluvio. Ya Noé ha descendido del arca y Noé está haciendo un sacrificio agradable a Dios en gratitud y adoración a Dios porque lo preservó a él y a su familia. Ven conmigo el versículo 20. Nos muestra exactamente el momento en que Noé desciende del arca, 8:20. Y ese es el contexto de nuestro pasaje. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. 21. Y percibió Jehová olor grato. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Acaba de pasar el primer juicio universal por agua. Noé ha descendido del arca y ofrece un sacrificio agradable a Dios por haberlo librado por pura gracia de tan horrenda condenación. En ese contexto Dios hace un pacto con Noé, el cual llamamos pacto de preservación. Pacto de preservación. El pacto noético es un pacto de preservación, de donde el tema central de toda esta sección de la Biblia es la preservación inmerecida del hombre y la tierra. La preservación inmerecida del hombre y la tierra que Dios hace para poder cumplir su plan de salvación, para poder dar espacio a que el Rey Eterno cumpla su misión de salvación. Así que esta preservación es absolutamente necesaria. Esto ocurre más o menos entre el año 5000 y 10.000 antes de Cristo. Son todavía las épocas primitivas de la historia de la humanidad. Eso es entonces lo que usted debe continuar descubriendo cuando sigue leyendo el Antiguo Testamento. Descubra el arco iris y el Rey Eterno. Descubra el pacto noético. Descubra el pacto de preservación, o también es conocido como pacto de gracia común, porque las bendiciones de este pacto abarcan a toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Por eso también se llama pacto de gracia común. Y en esta lección vamos a ver dos cosas en relación con esa preservación que Dios promete, que Dios jura para que el plan, la misión del Rey Eterno se pueda cumplir. Vamos a ver dos cosas básicamente. ¿Por qué la preservación es tan necesaria? Y segundo, ¿de qué modo, cuáles son las formas como Dios llevará a cabo la preservación? Entonces, en primer lugar, veremos la necesidad de la preservación y en segundo lugar, veremos la forma, cómo Dios iba a llevar a cabo esa preservación. Veamos en primer lugar la necesidad de la preservación. ¿Por qué era tan necesaria la preservación? Ya hemos mencionado algunas cosas en la introducción, pero vamos a detallar un poco más por qué Dios en su plan introduce este pacto de preservación. El versículo 21 nos da una pista muy importante, que ya mencionamos algo, y es lo relacionado con la maldad creciente del ser humano. Vean otra vez conmigo el versículo 21. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque, noten esta frase, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esta preservación es absolutamente necesaria porque la maldad del hombre aumenta. La maldad del hombre es algo muy fuerte. El hombre y su maldad van creciendo de tal manera que si Dios no la frena, provocará la ira de Dios de tal manera que Dios tendrá que destruirlo todo y no habría espacio para que el Rey Eterno venga y cumpla su misión. Veamos algunos aspectos anteriores a nuestro pasaje que nos muestran el aumento de esa maldad. En Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24. Génesis capítulo 4, versos 23 y 24. Vemos cómo se produce ese ascenso vertiginoso de la maldad. Escuchen lo que dice Génesis 4, 23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres,
Lamec, este Lamec es un descendiente de Caín. Y dice el texto que dijo Lamec a sus mujeres. Este descendiente de Caín, que es séptimo después de Caín, ya era polígamo, ya tenía no una mujer como vio en el modelo inicial con sus propios padres, sino dos mujeres. O sea que muy pronto aparecieron estas perversiones de la institución matrimonial como la poligamia. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, es decir, cualquiera que me cause una herida, la vengaré con la muerte, y un joven por mi golpe, cualquiera que me golpee, sea joven, sea quien sea, el castigo que le daré será la muerte. Versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, es decir, Dios estableció una protección para que Caín no fuese destruido. Dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es decir, que la venganza que realizaban los hombres en aquel tiempo se había multiplicado por 70. Es decir, que el séptimo descendiente de Adán era 70 veces más vengativo que el propio Caín. El séptimo descendiente de Caín era 70 veces más vengativo, más violento, cometía actos de violencia y de brutalidad 70 veces peores que los de sus antepasados. Entonces vemos cómo esa maldad progresiva en esas escalas tan tremendas hacen absolutamente necesario el pacto de preservación, el pacto noético, el pacto de arco iris, porque si no, la ira de Dios sería provocada una y otra y otra y otra vez, y Dios se vería obligado a hacer muchos juicios universales. Y el plan de Dios es que haya solamente 2 juicios universales. El primero, que es el del diluvio, y el segundo, que es el juicio final. Entonces noten cómo es absolutamente necesario el pacto de preservación por el aumento progresivo de la maldad del hombre. Pero hay otra razón por la cual esta preservación es tan necesaria, y es que cuando Adán pecó, Dios promulgó una maldición sobre la faz de la tierra, especialmente en el asunto del trabajo y los frutos del trabajo. La tierra, por causa de la maldición, ya no sería tan productiva y no le sería fácil al hombre obtener los frutos necesarios para su supervivencia. De hecho, hay un pasaje en donde se muestra que cuando Dios escoge a Noé, cuando Dios trae a la vida a Noé, los padres de Noé ya estaban viviendo de una manera muy seria los resultados de esta maldición, y la vida sobre la tierra, la supervivencia, el trabajo, la comida, el sustento, ya eran muy pesados. Y Dios trae un alivio con la venida de Noé y confirma ese alivio y lo aumenta con el pacto de Dios con Noé. Vayan conmigo a Génesis capítulo 5, versículos 28 y 29, y vamos a ver cómo el papá de Noé se expresa cuando Noé nace, cómo él se expresa, y esa expresión nos hace entender que la maldición que Dios dio sobre la tierra a causa del pecado de Adán estaba haciendo muy difícil la supervivencia. Escuchen Génesis 5, 28 y 29. Dice, vivió Lamec 182 años. Este Lamec no es el mismo Lamec que acabamos de leer hace un rato. El que leímos hace un rato es un hijo de Caín. Este Lamec es un hijo de Set. Este va por la línea de los hijos de Eva. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. La palabra Noé significa consuelo o descanso. Llamó su nombre Noé diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noten, el papá de Noé está diciendo que el trabajo era muy difícil, que la subsistencia sobre la tierra a causa de la maldición era muy difícil y que Noé los aliviará.
O sea que en cierta forma el papá de Noé, Lamec, profetizó que Noé, a causa del pacto de Dios con Noé, se traería un gran alivio al tema de la maldición, que ya de por cierto estaba haciendo muy difícil el trabajo, estaba haciendo muy difícil la obra de las manos del hombre. Esa es otra razón por la cual el pacto de preservación es tan necesario, porque esa maldición sobre la tierra estaba haciendo muy difícil la supervivencia. Pero hay una tercera razón por la cual este pacto de preservación es tan importante y tan necesario. Y esa tercera razón está en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 3. Lo leo para ustedes. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este es un pasaje muy discutido. Hay algunos hermanos que piensan que cuando la Biblia dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, estos hijos de Dios aquí son ángeles, debido a la misma frase usada en el libro de Job, donde dice que los hijos de Dios se reunieron delante de Dios y dentro de ellos Satanás. Y que esos hijos de Dios, que son ángeles en Job 1, sin lugar a dudas, también son ángeles aquí en Génesis 6. Pero esa interpretación no es viable por el contexto, porque ya nosotros vimos que después de Génesis 3:15 la humanidad fue polarizada y fueron creadas dos simientes, dos líneas, dos humanidades. Una que son los hijos de Satanás, que vienen por la línea de Caín, y otra que son los hijos de Dios, que vienen por la línea de Abel o Set, que son los hijos de Eva, que recuperan la imagen de Dios, así como nuestra madre Eva creemos que recuperó la imagen de Dios. Entonces, al llegar aquí a Génesis 6, las dos líneas se ven claramente en Lamec, séptimo desde Adán por la línea de Caín, y Enoc, séptimo desde Adán por la línea de Set. Van las dos líneas corriendo y las dos líneas llegan hasta Génesis 6. Entonces, cuando llegan a Génesis 6, los hijos de Dios no pueden ser ángeles, porque los hijos de Dios vienen siendo los hijos de Eva, que son como Enoc y que llegan hasta Génesis 6. Y las hijas de los hombres no pueden ser, son solamente las hijas de los descendientes de Caín, porque la línea de Caín llega hasta Lamec, séptimo desde Adán, y llega hasta Génesis 6 en forma de las hijas de los hombres. Así que los hijos de Dios no son ángeles. Hay otros hermanos que dicen que son reyes, porque los reyes sobre la tierra tenían un harem, o sea, una gran cantidad de esposas, y que esto era lo que se está describiendo aquí, los reyes formando un harem, pero realmente no encaja en el contexto. La interpretación más sencilla es seguir el contexto, y el contexto muestra que los hijos de Dios son la descendencia de Set, y las hijas de los hombres son las hijas de los cainitas, de los descendientes de Caín. ¿Y por qué esto encaja? Encaja porque aquí se comete un terrible pecado contra el cual Dios castiga a toda la humanidad. El pecado consiste en que Dios en Génesis 3:15 ordenó la polarización. Había una polarización. ¿Y qué pasa cuando los hijos de Dios se casan con las hijas de los hombres? Que se quita la polarización. Y al quitarse la polarización, que es el principio fundamental que debe operar a lo largo del plan, eso entorpece y obstaculiza en gran manera el plan. El plan fue diseñado para que todo el tiempo haya polarización, pero al casarse los hijos de Dios con las hijas del hombre, se neutraliza la polarización. Y eso lleva al tope la paciencia de Dios y hace que Dios diga, en 120 años los voy a destruir a todos, pero voy a dejar un remanente que es Noé y su familia. Entonces, Génesis 6 del 1 al 3 nos muestra una más de razones muy poderosas por las cuales el plan de Dios, la misión del Rey Eterno, requiere una intervención especial para que haya una preservación de la tierra y el hombre
hasta que venga el Rey Eterno y pueda cumplir su plan. Muy bien, esto es lo que llamamos entonces la necesidad de la preservación. Pero el segundo elemento que vemos en nuestro pasaje y que debemos examinar hoy es la forma. La forma como Dios va a realizar esta preservación. Regresemos a nuestro pasaje en Génesis 8. Veamos la forma de la preservación otra vez en el versículo 21. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Aquí viene la primera forma como Dios establece esa preservación, y es que Dios jura, Dios hace un juramento. Recuerden que es un pacto. Un pacto es una promesa a la cual Dios añade un juramento. Entonces, la forma como realizará Dios esta preservación es, en primer lugar, va a jurar. Dice Dios, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y continúa su juramento, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Porque Dios jura que no va más a maldecir la tierra, ni va más a destruir a todo ser viviente, porque va a venir el Rey Eterno a salvar a una nueva humanidad y a recrear la creación. Por eso Dios jura para dejar espacio, Dios jura para dejar tiempo, Dios jura para dejar oportunidad para que su plan transcurra, para que llegue el día en que el Rey Eterno venga, para que llegue el día en que el Rey Eterno pise la cabeza de la serpiente, para que llegue el día en que el Rey Eterno salve a una nueva humanidad, salve sus almas, salve sus cuerpos y recree por completo a toda la creación. Entonces, la forma primera y primaria como Dios preserva a la humanidad para que el Rey Eterno pueda venir es por medio de su juramento, y a ese juramento lo llamamos pacto. Pacto es una promesa a la cual Dios añade un juramento. Y ese pacto de preservación tiene un símbolo que es el arco iris. Recuerden, el arco iris es el símbolo de este pacto. Entonces Dios hace un juramento en primer lugar que no va a destruir más la tierra. Pero ahí también Dios promete en este juramento que va a mantener la tierra productiva, produciendo los recursos naturales necesarios para que el hombre pueda sobrevivir. Y ese es el verso 22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, es decir, la siembra, y la siega, es decir, la cosecha. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha. Es decir, Dios va a mantener la tierra productiva, Dios va a mantener la tierra en producción para que los seres humanos puedan alimentarse. El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, es decir, los elementos constitutivos fundamentales que le puso a la creación cuando Él la hizo. Entonces, de esta manera, Dios bendecirá la tierra por este pacto de preservación. En otro lugar, en Mateo 5:45, dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y en ese sentido Dios le da comida al malo y comida al bueno. Dios hace caer su lluvia sobre malos y buenos. Dios le da cosechas y bendice el trabajo de malos y buenos para que malos y buenos puedan comer. Nuestro Dios es benigno aún con los ingratos, aún con los malos, aún con los que lo odian. Dios en cierta forma ama a sus enemigos porque les da comida, les da sustento, pero este amor es un amor temporal, es un amor universal, este amor se va a agotar, esto no es un amor salvador, esto es un amor general con el cual Dios protege la raza humana hasta que el Rey Eterno venga y cumpla su misión. Muy bien, otra forma como Dios hace que la humanidad sea preservada es disminuyendo la cantidad de mal sobre la faz de la tierra. En Génesis capítulo 9, versículo 6, en Génesis 9, 6, vemos una estrategia más que Dios establece por medio de la justicia aplicada por los gobernantes, donde Dios reduce el mal. Recuerden que
hace un rato veíamos que la maldad del hombre aumenta. Así que van a haber unos hombres cuya maldad es muy grande, hombres muy malos. Entonces Dios le encomienda a los gobiernos, a los estados, a los reyes, a los presidentes, eliminar a esos hombres malos para que se reduzca la maldad sobre la tierra y así facilitar la preservación. Vean conmigo Génesis 9:6. Dice Dios, recuerden que este es el mismo pacto con Noé: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto significa dos cosas. Uno, que cuando el hombre pecó, la imagen de Dios quedó destrozada, pero no del todo. Es decir, el hombre caído, aunque es imagen de Dios destrozada, todavía conserva algo de la imagen de Dios. Por eso cuando un hombre mata a otro hombre, está atacando la imagen de Dios. Y ese ataque contra la imagen de Dios que mata a otro ser humano merece la pena de muerte. Dios establece para los gobiernos, para los reyes, para los presidentes, para las estructuras judiciales de las naciones, que el homicida, el que derrame sangre, el que destruya la imagen de Dios matando a otro ser humano, debe ser castigado con la pena de muerte. Los hombres que hacen esto son hombres muy malvados. Entonces, cuando se aplica la pena de muerte sobre hombres muy malvados, se está reduciendo la maldad en la tierra y de esa forma se está preservando a la humanidad para que pueda venir el Rey Eterno y completar su misión. Y hay una última forma como Dios establece y mantiene esta preservación, y es en Génesis capítulo 20, versículo 6. Vemos un evento allí que ocurre entre Abraham y un rey pagano llamado Abimelech. Abraham mintió diciendo que Sara era su esposa, no era su esposa, sino su hermana, y el rey Abimelech intentó tomar a Sara por esposa, sabiendo que, no sabiendo que Sara era casada. Y Dios se le aparece en la noche en un sueño a Abimelech y le advierte sobre la situación y le dice que Dios lo detuvo de pecar. En ese episodio, en Génesis 20, está en Génesis 20 del 1 al 18, en ese episodio especial, Dios nos muestra que de otras formas especiales, directas, Dios detiene a los hombres de pecar. Dios frena de una manera directa el pecado que hay en el mundo, actuando sobre los hombres malos, deteniéndolos de pecar. Miren Génesis 26. Y le dijo Dios en sueños, esto es Dios hablando en sueños a Abimelech, rey de Gerar: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases, no te permití que tocases a Sara, no te permití que tomases a Sara por esposa, sabiendo que era casada con Abraham. Entonces aquí de una manera directa Dios está actuando en un rey pagano, y este ejemplo nos muestra que de muchas otras maneras sobre la faz de la tierra Dios detiene a los hombres malos de pecar. Y esa benevolencia suya que detiene a los hombres malos de pecar tiene como propósito aumentar esa preservación de la raza humana, que si aumenta el mal, él tendría que enviar otro juicio. Dios disminuye el mal de maneras directas y de esa manera se preserva la humanidad y se preserva la tierra, el escenario, para que pueda venir el Rey Eterno. Entonces aquí vemos cómo el juicio de Dios es detenido y se da tiempo para que los hombres se arrepientan y se da tiempo para que el Rey Eterno venga. Entonces, este pasaje que hemos estudiado en el día de hoy hace parte de la historia del Rey Eterno. ¿Dónde está el Rey Eterno en este pasaje? Todas estas cosas son preparaciones para la venida del Rey Eterno. Ya vimos que Noé es un tipo del Rey Eterno. Ya vimos que el arca de Noé también tipifica la forma como Dios va a salvar a muchos. El sacrificio que Noé ofreció después de que descendió del arca, el sacrificio de animal que fue olor grato, también es un tipo de la persona y la obra del Rey Eterno. Pero en general, todo este pasaje, toda esta preservación es una preparación del escenario más amplio, la tierra entera, donde va a surgir una nación. Después de Noé va a aparecer una nación. Entonces Dios primero asegura la preservación de la tierra,
luego crea una nación y en esa nación va a nacer el Rey Eterno. Así que todo esto es la preparación del escenario en el cual va a venir el Rey Eterno y va a ejecutar su maravilloso plan. Y lo ejecutará hasta el final, cuando ya Él venga y separe la luz de las tinieblas. Pero el Rey Eterno, en la época en que nosotros estamos, en el siglo XXI, el Rey Eterno ya vino. El Rey Eterno ya pisó la cabeza de la serpiente con una herida mortal. Eso ocurrió en la cruz. Y el Rey Eterno resucitó y el Rey Eterno ascendió a los cielos. Y el Rey Eterno está sentado en los cielos y desde ahí, desde su trono celeste, a la diestra de Dios su Padre, tiene toda potestad. Dice la Escritura, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El Señor Jesús es ahora mismo el Rey Eterno. Y en este momento Él continúa efectuando la preservación del pacto noético desde su trono celeste. El Señor Jesús todavía continúa permitiendo la siembra y la cosecha. El Señor Jesús todavía continúa frenando a los malos. El Señor Jesús todavía continúa ejecutando a los malos, a los muy malos, para que la maldad no aumente demasiado sobre la tierra. Y continúa preservándolo todo hasta que sea salvado el último de su pueblo. Cuando se salve el último de su pueblo, entonces esta preservación terminará. El Señor ahora está frenando el mal, pero Él va a quitar el freno. Y al final de la historia de la humanidad, cuando este freno sobre el mal se ha quitado, la maldad de los hombres se encumbrará muchísimo, se escalará muchísimo y los hombres mostrarán su odio contra Dios y se rebelarán todos contra Dios. Y cuando esa rebelión contra Dios aparezca, debido a que Jesús, el Rey Eterno, quita el freno de la maldad, entonces vendrá el segundo juicio universal, que es un juicio por fuego, ya no por agua, sino por fuego, porque Jesús quitará el freno a la maldad. Se aumentará la maldad. En Mateo capítulo 24 dice la Escritura, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor Jesús quitará el freno de la maldad y la maldad se multiplicará y aún los creyentes serán hallados desobedeciendo al Señor. Eso es lo que significa el amor de muchos se enfriará, que habrá muchos creyentes que desobedecerán las leyes de Dios. Y en ese momento Jesús se levantará de su trono, el Rey Eterno, y vendrá a inundar la tierra con un diluvio de fuego. Y el plan llegará a su punto final. El plan se terminará. Jesús se sentará en su trono y juzgará a todos los seres humanos. Separará las ovejas de las cabras, a la derecha sus ovejas para entrar en su reino, a la izquierda las cabras para ser arrojadas al lago de fuego que arde con azufre. Pero eso no va a ocurrir todavía, y la señal de que no va a ocurrir todavía es el arco iris. El arco es un arma de guerra y el arco iris está en una posición horizontal. Cuando el arco iris está en una posición horizontal, el arco no está activo para la guerra. El arco está activo para la guerra es cuando está en una posición vertical. Cuando el guerrero lo tiene en su mano en una posición vertical, el arco está activo para la guerra. Pero ahora el arco está en una posición horizontal y eso significa que Dios ha depuesto su arma de guerra y eso es lo que significa el arco iris, el pacto de preservación, que todavía hay tiempo. Querido hermano, todavía hay tiempo y tú puedes trabajar en los ejércitos del Dios viviente tratando de conquistar las almas para el Rey Eterno. No desperdicies tu vida tratando de ser feliz en este mundo. Entrega tu vida completa al Señor y dedícate a servir para conquistar las almas para Cristo, mientras que el arco está en posición horizontal. Porque cuando el arco se levante y esté en posición vertical, Dios enviará sus dardos, sus flechas sobre la humanidad en forma de fuego que lo destruirá todo y entonces ya nada podremos hacer. Podemos hacer algo para que la misión del Rey Eterno se complete. Estando el arco en posición horizontal, podemos predicar el Evangelio a muchos, podemos ayudar a muchos a llegar a la salvación. No desperdiciemos nuestras vidas tratando de ser felices en este mundo presente. La palabra de Dios dice, el que intente salvar su vida la perderá. El que intente vivir solo para ser feliz en esta vida, perderá esta vida
y perderá la vida siguiente, la nueva vida. En cambio, el que renuncie a esta vida, entendiendo estos hechos futuros, poniendo su mirada en el futuro, sabiendo que las cosas invisibles que están por venir son más valiosas y poderosas y magníficas, el que renuncia al presente para vivir en el futuro o para el futuro que Dios ha prometido a su pueblo, ese ganará su vida, ese encontrará en esta vida paz y felicidad. Pero aquellos que insisten en desperdiciar sus vidas viviendo para ser felices, la perderán. Y también la vida que viene, la vida por venir, la perderán. Así que debemos esforzarnos en entender bien cuál es el privilegio que tenemos de estar todavía en un mundo donde el arco iris, el arco del Rey Eterno, está en posición horizontal y tenemos tiempo para entregar nuestras vidas y vivir para Cristo nuestro Rey. Así pues que al leer el Antiguo Testamento descubre su protagonista, descubre un plan tremendo para el Rey Eterno, descubre la misión del Rey Eterno y descubre el arco iris y el Rey Eterno y la oportunidad que tienes de vivir no para la vida presente, sino para la vida futura. Y mientras el arco esté horizontal, piensa que debes dedicar tu vida a Dios para ganar almas para Cristo y prepararte para cuando el Rey Eterno se levante de su trono a traer el segundo diluvio universal por fuego. Allí serás salvado completamente y recompensado por tu trabajo en este reino. Y todo esto hace fascinante el Antiguo Testamento. ¿No es así? ¿No les parece que el Antiguo Testamento es la historia más maravillosa jamás contada? La historia de nuestro Rey Eterno. Terminamos por hoy nuestra clase, lo esperamos en una próxima lección donde vamos a ver, descubra la nación del Rey Eterno. Pasamos a ver cómo Dios construye una nación que será la nación del Rey Eterno. Nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta pronto.